Él había nacido con el propósito de salvar a Israel de la esclavitud, porque Israel estaba viviendo un tiempo difícil, porque dice la palabra del Señor que se habían apartado de Jehová. Entonces dice la palabra del Señor: los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Cuando el pueblo de Dios se alejó de Dios, se olvidó de Dios y empezó a hacer lo malo, Dios los dejó. Dios lo entregó a lo malo. Y entonces empezaron a sufrir, y a sufrir por años, 40 años sufriendo, siendo el pueblo escogido de Dios, vivían sufriendo. Por eso te preguntarás muchas veces: ¿por qué, si soy hijo de Dios, siempre sigo sufriendo? ¿Por qué me pasan estas cosas malas siempre, a pesar que estoy viviendo y sirviendo a Dios? Aquí vemos la palabra del Señor. Todos sabemos la historia, que Dios escogió a Israel, le escogió como su pueblo, así como Dios te escogió a ti y escogió a cada uno. Nos escogió como su pueblo. Estamos aquí porque Él nos escogió como su pueblo. Pero Dios, cuando nos escoge, nos aparta con un propósito. Si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero para que ese propósito de nuestra vida se cumpla, hay cosas que debemos hacer, cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Vemos la palabra del Señor que en ese tiempo difícil que estaba pasando Israel, Dios, a pesar de que estaban haciendo lo malo, Dios se dolía por ellos, quería salvar a Israel, quería sacarlo de donde estaban viviendo. Entonces Dios tiene que llamar a alguien para que sea el que lo rescate, porque siempre Dios va a usar a alguien, te va a usar a ti, para que tú vuelvas una ciudad, una nación a sus pies, para que salgan de lo malo, dejen el sufrimiento, para poder vivir una vida mejor. Entonces, ¿qué hace Dios? Se le aparece a una mujer, y no se le apareció a una mujer que podía tener muchos hijos, se le apareció a alguien que no podía tener hijos. Se le apareció a esta mujer que dice que era estéril. ¿Por qué? Porque Dios, cuando quiere hacer algo, lo quiere hacer en grande. No quiere hacerlo de lo común, de lo normal de cada día. Dios quiere hacerlo algo que tú no te imaginas, para que el mundo vea que es Dios haciendo lo que está haciendo por medio de ti. Muchas veces queremos hacer las cosas por lo que podemos, por lo que sabemos, y por eso es que Dios no se manifiesta. Porque lo hacemos por nuestra fuerza, lo hacemos por lo que sabemos, por lo que podemos. Entonces Dios no se puede manifestar. Vemos que si yo hubiera podido decir: bueno, tengo un hijo de fulana que tiene muchos hijos, Dios no escogió esa manera. Dios fue a una mujer que no podía tener hijos. ¿Para qué? Para que empezara a ver el milagro de lo que Dios podía hacer, donde no se podía hacer nada, Dios podía hacer algo. De lo imposible, Dios podía hacer algo posible. Dios siempre se ha dolido de nosotros y se duele siempre cada día de ver lo mal que pasamos. Dios no es indiferente a nuestras situaciones que pasamos cada día. Recuerden, por ejemplo, cuando estaba Abraham, Dios llama a Abraham en un tiempo que no se conocía a Dios. Dios lo llama a Abraham. Y no porque Abraham fuera un santo, porque Abraham buscara a Dios. Pero Dios vio en Abraham que había un hombre que había una necesidad en su vida, que no podía tener descendencia. Entonces Dios llega por esa necesidad. Dios siempre llega a nuestras vidas porque Él sabe que una necesidad hay en nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios llega a nuestra vida porque sabe que Él puede suplir nuestras necesidades que estamos viviendo. Pero pensamos que Dios nos llamó solo para ser salvos y ahí se queda, y volvemos y seguimos sufriendo lo mismo. Y no, Dios nos llama para que haya un cambio en nosotros, para que haya un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestro entorno. Pero no nos quedamos en eso. Abraham, vemos que Abraham Dios lo saca para que cambie su vida. Aunque ya era un anciano, pero Dios dice: para que tenga descendencia y seas bendecido.